5 de mayo de 2017 se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar a alguna marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario, por favor, pase lista. Con gusto. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de la comisionada Estudillo Zuna Manuela, del comisionado Cortés Huaycabo Francisco Enrique y del comisionado Sandoval López Octavio. Por lo que informo que existe el foro legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de mayo de 2017 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura del orden del día. Procedo a dar lectura al orden del día propuesto, consistente con el número 1 en el pase de lista de asistencia y verificación del foro legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de mayo del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 18 de mayo de 2017. Número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación, discusión y en su caso aprobación del Código de Ética del ITAI-PC. Inciso B, se da cuenta al H Pleno con el informe anual de solicitudes de acceso a la información pública de los sujetos obligados del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio 2016. Inciso C, presentación, discusión y en su caso aprobación del programa anual de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben atender los sujetos obligados del Estado de Baja California correspondiente al ejercicio 2017. Inciso D, presentación, discusión y en su caso aprobación de la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California en términos de la Ley de Transparencia, de la información pública para el Estado de Baja California, relativa a la eliminación del fideicomiso Fondo de Apoyo al Empleo Productivo del Ayuntamiento de Tijuana, denominado MiCrédito. Inciso E, presentación, discusión y en su caso aprobación de la norma administrativa número 3, denominada para la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Inciso F, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. Bueno, el número 1 sería el REP 75-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Número 2 es el REP 118-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. El 3 es el REP 124-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. El 4 es el REP 140-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Y el 5 es el REP 152-2017 interpuesto en contra de la Secretaría General de Gobierno. Continuando con la lectura del orden del día, en el número 6 serían los asuntos generales, 7 resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, 8 fecha y hora para celebrar la próxima sesión y 9 clausura de las sesiones 4 comisionados. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que requieran examen previo de documentos, que no requieren examen previo de documentos o sea de obvia o urgente resolución. ¿Pues ya no tienen algún tema? ¿Le gustaría incorporar un tema? ¿Perdón? ¿Le gustaría incorporar un tema? Sí, a ver, adelante. Nada más las cuentas sobre los procedimientos, fichamientos y cumplimientos de las resoluciones de las ponencias a mi cargo. Perfecto. ¿Hay alguna persona? No. Adelante. Fichamientos, cumplimientos. Nos va a dar cuenta nada más. Nada más dar cuenta. Sí. Si no hay más asuntos que incluir, por favor, secretario, en cualquier momento a votación este orden que tiene modificado. De acuerdo, entonces se sometería a votación económica con la incorporación por parte de la comisionada del Estudillo de unas cuentas que se van a rendir ante este pleno respecto a expedientes de recursos de revisión que fueron en materia de desechamiento, cumplimiento y sobreseimiento.
Comisionados, se les pide de manera atenta que aquellos que se encuentren a favor respecto al orden del día modificado emitan su voto en este momento. ¿A favor? Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto orden del día. Con gusto, presidente. Siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de mayo del Pleno del IBC celebrada el día 18 de mayo de 2017. Se propone la dispensa de la lectura del acta, en virtud que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este Pleno. Se pregunta a los comisionados si tienen algún comentario. No hay comentarios. Si no hay comentarios, por favor, someta a votación este punto del orden del día. Con gusto. Comisionado se somete a su consideración y votación económica en acta de la tercera sesión ordinaria de mayo del IBC, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. ¿A favor? A favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobaron el acta. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día serían asuntos específicos a tratar. Con el inciso A, la presentación, discusión y en su caso aprobación del Código de Ética del IBC. Creo que a los comisionados ya se les hizo llegar el proyecto de código de ética. No sé si tienen algún comentario antes de someter la votación. No, yo tengo ningún comentario. ¿Algún comentario que quiera usted agregar? No, presidente, ya se lo incorporaron ahí. Perfecto. Por favor, secretario, somete a votación este punto del orden del día. Con gusto, presidente. Se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del Código de Ética del IBC. Fabio Sandoval, a favor. Luis Udillo a favor. Francisco Bosoler, por favor. Existiendo 3 votos a favor, aprobaron el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar es la cuenta a este H Pleno con el informe anual de solicitudes de acceso a la información pública de los Estados Unidos del Estado de California que corresponde al ejercicio 2016. ¿Quién puede poner el punto? El coordinador titular de la Coordinación de Verificación del Instituto Judicial. Señor Cristian Armero. Adelante. Se le concede el uso de la voz al coordinador de verificación, Cristian Aguayo. Adelante. Comisionados, buenas tardes. Me permito presentarles en este momento el informe anual de solicitud de acceso a la información pública, el cual contiene la información generada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, el cual fue remitido por los sujetos obligados. Se informa que se contienen 3 rubros de información por parte del informe anual. El primer rubro es el número de solicitudes de acceso a la información que les fueron presentados, resultados y tiempos de respuesta. El rubro número 2 son las dificultades observadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General y la Ley Estatal en materia de transparencia. Y el punto número 3 son las acciones de transparencia proactiva realizadas. En este informe anual que se presenta el día de hoy, le presentamos un total de 6 puntos de la siguiente manera. El primer punto es solicitudes de acceso a la información pública de los sujetos obligados. Durante el 2016 se recibieron un total de 7.809 solicitudes de acceso a la información pública, cifra que representa un decremento de 1.44% respecto al ejercicio inmediato anterior, ya que en el 2015 se recibieron 7.923. Asimismo, punto número 2, las solicitudes de acceso a la información pública por categoría. Les comento que de las 7.809 solicitudes de acceso a la información, los poderes del Estado recibieron un total de 4.542 SAIFs, lo que representa un total de 58.16%. Es decir, estos 3 poderes casi tienen el 60%. Mientras que los ayuntamientos reportaron 1.962 solicitudes, lo que equivale a un total de 25.12%, y en tanto los órganos constitucionales autónomos recibieron un total de 1.305 solicitudes, es decir, el 16.71%. Hablando que por categoría, los poderes del Estado es el sector que reciben 2/3 partes de las solicitudes de información. Asimismo, en cuanto al sentido de respuesta a las solicitudes de acceso a la información,
les comento que durante el 2016 el 80.27% de las solicitudes recibieron respuesta afirmativa, el 2.01% afirmativa parcial, el 9.99% se señaló como no competencia del sujeto obligado, el 3.93% se consideró como no interpuesta, el 2.39% como negativa de acceso, información reservada o confidencial, mientras que el 1.41% se declaró inexistencia de la información, siendo el gran total, la gran dimensión de las solicitudes, la respuesta afirmativa siendo el 80% en este sentido. Asimismo, de la respuesta en sentido negativo de acceso a la información pública por sujeto obligado, las cuales representan el 2.39%, se tuvieron un total de 187 respuestas negativas. De estas 187 respuestas negativas, 52 son del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 45 son del Ayuntamiento y 27 son del Poder Judicial, las cuales representan un 60%, siendo los sujetos obligados que más respuestas dieron en este sentido. Asimismo, en un desglose de las 7.809 respuestas otorgadas, les informo que de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se tomaron un total de 3.541. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Tijuana, con un total de solicitudes reportadas en 759. En tercer lugar, el Instituto Estatal Electoral otorgó 608. En quinto lugar, el Poder Judicial 595. En sexto lugar, el Ayuntamiento de Ensenada 547. En séptimo lugar, el Ayuntamiento de Mexicali con 458. En octavo lugar, el IPC con 418. El Poder Legislativo en noveno lugar con 344. En décimo lugar, la UABC con 144. El Ayuntamiento de Rosarito con un total de 125. Comisión Estatal de Derechos Humanos 74. Ayuntamiento de Tecate 73. El ORFI 62. El Tribunal de Justicia Electoral 33. Y por último, el Tribunal Contencioso Administrativo con 28, siendo los primeros tres lugares el Poder Ejecutivo, el Ayuntamiento de Tijuana y el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Asimismo, en cuanto al punto relativo del promedio de días hábiles para generar la respuesta a las solicitudes, se logró determinar que en promedio se requirieron un total de 7.10 días hábiles para otorgar la respuesta solicitada a las solicitudes recibidas, las cuales son en promedio de la respuesta de todos los sujetos obligados. Asimismo, esto es en cuanto a las solicitudes. En cuanto al rubro número 2, que son las dificultades observadas para el cumplimiento de la ley, las cuales se clasificaron en 4 rubros, les comento que destacaron las siguientes. En primer rubro de dificultades operativas, la más reiterada por los sujetos obligados fueron las fallas técnicas presentadas en la Plataforma Nacional de Transparencia. En las dificultades administrativas, la dificultad más reportada fue la del cambio del personal responsable de la unidad de transparencia por el cambio de los ayuntamientos. Mientras que en el rubro de dificultades normativas, la más recurrente fue la falta de un reglamento interno en materia de transparencia o la falta de su adecuación. Asimismo, en la clasificación de otras dificultades, la más repetitiva fue la necesidad de una mayor capacitación por parte de la unidad de transparencia hacia las unidades o áreas administrativas de cada sujeto obligado, esto es, de manera interna. Mientras que en el rubro tercero, las acciones de transparencia proactiva, les comento que fueron clasificadas de la siguiente manera. De las acciones proactivas operativas, la que se destacó fue la que se implementaron medidas para cumplir con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma, es decir, hubo disponibilidad por parte de los recursos humanos en horas inhábiles y sin tener que contar con prestaciones nuevas. Asimismo, en acciones proactivas administrativas, una acción que se llevó a cabo fue el requerimiento de información a las unidades de enlace en un término menor al establecido de la ley para poder dar cumplimiento a esto. Dentro de las acciones proactivas normativas fueron las creaciones de los diversos reglamentos por parte de distintos sujetos obligados. Y en otras acciones proactivas señalamos el ejemplo del portal de la UABC, el cual considera una sección de transparencia proactiva y ha incorporado temas de interés adicional. Asimismo, les informo que el presente informe se relacionó con la información
proporcionada por los sujetos obligados, los cuales dieron cumplimiento en tiempo y forma. Asimismo, una vez dando cuenta de este informe, les informo que será publicado en nuestro portal de transparencia, estando a la disposición de manera directa para su consulta. Asimismo, en la fracción 29, dentro del artículo 81 de la Ley de Transparencia. Queda la presente información a su consideración. Muchas gracias. Gracias, coordinador. ¿Comisionado tienen algún comentario? Yo tengo una pregunta. El informe que se está presentando es únicamente el informe sobre solicitudes o es el informe completo de transparencia que tienen que entregar los obligados? No, es el informe sobre solicitudes que va a añadirse al informe de transparencia. Y el tema y los 3 rubros sobre los cuales versa el informe, ¿nosotros dimos la directriz sobre esos rubros o fue información que obtuvimos derivado de lo que ellos nos enviaron? No, se requirió a los sujetos obligados, en este caso, de manera directa con los formatos. Entonces sí se les requirió especificando cuáles eran las características que debían incluir en sus respuestas, entre las solicitudes, las dificultades observadas y las acciones de transparencia proactiva realizadas, las cuales ya están establecidas en los lineamientos para la publicación de este informe aprobado por este pleno. Aquí me hace un poco, el tema de los números me genera un poco de duda porque según, nosotros no tenemos manera de validar, ellos nos informan el sentido de la respuesta, ¿correcto? Así es. O sea, a nosotros nos dicen, yo recibí 4.542 solicitudes, de las cuales el 80% fueron respuesta afirmativa y únicamente el 2% afirmativa parcial y 2%. Finalmente, si sumamos los de afirmativas parciales o los de declaración de inexistencia, que son menos del 2%, el 1.algo%, ¿correcto? Exactamente. Sería únicamente el 4% de las solicitudes que según su informe no fueron respondidas. Sin embargo, no creo que esa cantidad sea coincidente con el número de recursos de revisión tramitados desde el instituto. Digo, creo que si nosotros tomamos esta información como cierta, estaríamos dando a conocer a la gente que finalmente el 80% de las solicitudes de acceso se contestan de manera afirmativa, es decir, con la información correcta. Cuando no lo traigo el número en este momento, pero la cantidad de recursos de revisión que tramitamos el año pasado fue por mucho superior a 100 recursos de revisión, 150 recursos de revisión, que nos daría más del 10%. A lo mejor lo que sí valdría, mi comentario es solamente al margen, porque probablemente lo que vale la pena hacer es que nosotros encontremos la forma de validar o verificar la información que nos están dando, sobre todo en el tema del sentido de la respuesta. Probablemente sea de mayor utilidad presentar cuántas solicitudes de acceso por sujeto obligado tuvieron y cuántos recursos de revisión, porque asumiendo que un recurso de revisión es presentado ante la inconformidad de una persona, ¿no? Entonces, si hay un recurso de revisión, pues finalmente nos da una ponderación más objetiva sobre cuántas solicitudes, sobre cuántos recursos de revisión, que hablar ahorita de prácticamente solamente un 4% de solicitudes, según nos están informando los sujetos obligados, que no fueron atendidas, ¿no? O sea, y porque las que se declaran incompetentes o se tienen por no interpuestas, hablamos de un factor fuera de su alcance. La declaración de inexistencia o la afirmativa parcial serían las únicas dos causales atribuibles al sujeto obligado. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, comisionado. Tengo una duda, pero ya te contestó con las preguntas de la comisión. Yo también tengo, creo que bueno, sí es cierto que hay que cruzar la información de alguna manera para tener un dato más certero, pero yo creo que también tenemos que considerar que los recursos de revisión muchas veces se interponen a pesar de que haya una resolución afirmativa, es decir, muchas veces están inconformes a pesar de que se les cumplió. Es decir, no podemos necesariamente y en automático decir que todas las resoluciones afirmativas no son impugnables. Pues son impugnables porque a veces los solicitantes no están conformes con la respuesta, aunque fue correcta. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en eso, de tratar de cruzar la información con nuestros recursos de revisión, porque los recursos de revisión muchas veces son improcedentes y en virtud de que se cumplieron total o parcialmente las solicitudes. Ese es un comentario que yo haría en este tema, porque sí es cierto
discusión de que porque todas las solicitudes afirmativas no deben ser recurridas, no necesariamente es así. Pueden ser recurridas a pesar de que se hayan resuelto afirmativamente en su totalidad o parcialmente. No hay mayores comentarios, por favor, secretario, de esta votación. No es necesaria votación. Gracias. ¿Vamos a votar esto? No. 418. Como un dato, si me lo permite el presidente, actualmente lo confirmamos con ley de transparencia. Actualmente tenemos 508 solicitudes de información, lo que va apenas de este año, al mes de mayo, superando todo lo que se generó en 2016, ya, desde ahorita. 508 frente a 400. 418. 418. O sea, hay un incremento. Sí, pero ahorita llevamos casi. Básicamente vamos a dobletear. No más, yo creo que Una pregunta que se me escapó preguntarle al coordinador. ¿En qué sector encontramos el comparativo más diferenciado en cuanto a incremento o decremento en la solicitud de información? Permítanme. Se mantiene la tendencia de que el sector del Poder Ejecutivo es el que más tiene más cantidad de solicitudes tiene, luego los ayuntamientos y luego los organismos autónomos. Pero sí hubo, en general hubo un decremento. 1%. 1% fue mínimo. Fueron ¿Y 100 en dónde solicitudes. se notó más el decremento? El que perdió más fue los ayuntamientos. Los que sí se mantuvieron fueron el Ejecutivo y los organismos constitucionales autónomos. El que sí se notó mínimo, pero sí perdió por los ayuntamientos. Okay. Muchas gracias. Por favor, pase al siguiente punto del día, secretario. Punto siguiente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del programa anual de verificación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben atender los sujetos obligados del Estado de Baja California correspondiente al ejercicio 2017. También, si usted está de acuerdo, sería a cargo del coordinador de verificación. Adelante. Para la discusión del punto que nos ocupa, se le concede el uso de la voz al coordinador de verificación, Cristian Aguayo. Muchas gracias. El programa anual que se les presenta el día de hoy consiste en el documento que va a servir para determinar los plazos, para determinar las fechas, para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Baja California correspondiente al ejercicio 2017. Les voy a presentar algunas consideraciones generales, las actividades que se vamos a realizar, la distribución de competencias, comentándoles que este documento se homologa con el programa anual a nivel nacional. Este documento se nos otorgó como base por parte del INAI para nosotros poder homologarlo, poder adecuarlo a nuestra normatividad y dar cumplimiento a este documento, ¿no? A este programa. Hay dos consideraciones generales que les doy a continuación. Primero, serán objeto de verificación las obligaciones previstas en los artículos 70-82 de la Ley General y 81-89 de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California. Este programa anual tiene como objetivo brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado. Asimismo, definir las dimensiones de transparencia que serán objeto de verificación de su cumplimiento durante el ejercicio 2017 y establecer el tipo, alcance y número de verificaciones que se realizarán durante el 2017, junto con la publicación del cronograma de acciones y estableciendo la ruta procesal para el análisis de los resultados. Las actividades que corresponden. El mismo programa nos indica que en la medida que el Instituto concluya la totalidad de herramientas de verificación, de esta coordinación, se podrá dar inicio a las acciones de verificación en la dimensión portales de transparencia. Asimismo, en homologación al programa a nivel nacional, nos informa que los resultados de la verificación diagnóstica de las obligaciones prescritas, en este caso, no tendrán efectos vinculantes con lo establecido en el artículo 88 del capítulo 6 del citado ordenamiento. El proceso de verificación diagnóstica 2017 se realizará tomando en cuenta las especificaciones de los criterios sustantivos y adjetivos, así como los formatos establecidos en los lineamientos técnicos generales y los lineamientos técnicos locales.
El propósito de esta verificación diagnóstica 2017 será detectar las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado. Asimismo, para contar con insumos para realizar propuestas de ajuste a los lineamientos técnicos locales aprobados por este Pleno. Asimismo, en atención a las directrices aprobadas por el Consejo Nacional de Sistema de Transparencia, se divide en dos fases de este programa anual. Primera fase, la revisión de las obligaciones propiamente dicha, a partir de las cuales se formularán observaciones y recomendaciones por esta coordinación. Y segunda fase, el seguimiento a la atención de las observaciones y recomendaciones realizadas. En la distribución de competencias, les comento que la coordinación de verificación y seguimiento es el área responsable para supervisar el desarrollo de la verificación diagnóstica, atendiendo a la distribución de las competencias establecidas en los lineamientos y en el manual de procedimientos. Les informo que este lineamiento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno, será publicado en el portal Transparencia, asimismo se les hará de su conocimiento a cada uno de los sujetos obligados de la aprobación del presente programa, informándoles que el cronograma de actividades viene especificado en este documento. Se incluyen las dos fases. La primera fase, como ya comentaba, que es la verificación, la cual inicia en este mayo y termina en el mes de agosto. De mayo a agosto es cuando se llevará a cabo la verificación de los portales de los sujetos obligados. Mientras que la segunda fase de seguimiento de los resultados es desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Es decir, la primera fase ya comentada van a ser las verificaciones, van a ser la revisión de las obligaciones, el procesamiento de la información por parte de la Coordinación de Verificación y Seguimiento, y el seguimiento de resultados será la comunicación de estos y aparte el acompañamiento institucional que brindará esta coordinación desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Todo esto viene especificado en el cronograma de actividades, se respetan las fechas establecidas a nivel nacional y se especifica que a partir de a partir de enero del 2018 ya tendrá efectos vinculantes las verificaciones realizadas por esta coordinación. Asimismo, por último, les comento que en las subsecuentes sesiones se presentarán los lineamientos y el manual de verificación, que junto con este programa anual son las tres herramientas, las cuales, una vez aprobadas por este Pleno, desarrollando la totalidad de estas, se podrá dar inicio a las acciones de verificación en los portales de transparencia. Estando la presente información, el presente programa anual a su consideración. Gracias. Gracias, coordinador. ¿Algún comentario con eso? Yo tengo una duda. Adelante. Dices que iniciaremos con la verificación de portales en mayo y agosto, y luego hablas de un segundo periodo de junio a diciembre. O sea, ahí no me quedó muy claro cómo funcionará eso. Ahora, ¿cuántas verificaciones llevaremos a cabo nosotros y en qué fechas? Si me permiten, las verificaciones inician en el mes de mayo y deben de terminar en el mes de agosto. Sin embargo, en la segunda fase, que inicia en el mes de junio, no tenemos que esperar a que terminen las verificaciones para dar inicio a la segunda fase, que es la comunicación de estas. Es decir, vamos a verificar y vamos a estar comunicando a partir del mes de junio estas. Podemos seguir realizando verificaciones durante el mes de julio y agosto, pero tenemos que iniciar las comunicaciones en junio. O sea, va a ser un trabajo simultáneo, verificaciones y las comunicaciones de las recomendaciones. Es decir, el mismo programa anual a nivel, se homologa a nivel nacional, no nos limita a tener que realizar todas las verificaciones y luego todas las recomendaciones. No, podemos realizar verificaciones y estar realizando la comunicación de las recomendaciones a los sujetos obligados de manera simultánea. Es decir, ir trabajando en este sentido. Por eso chocan las fechas, por eso en la segunda fase inicia el mes de julio. Lo que pasa es que aquí lo que me genera a mí un poco de ruido es lo siguiente. Primero, pues mayo prácticamente ya se termina. El otro tema es que la idea de una verificación y de una recomendación les da un tiempo para que cumplan con esas recomendaciones antes de volver a verificarlos. Entonces, en mi opinión, creo que 2 verificaciones en el periodo de tiempo que tenemos me parece algo acertado.
si una fuera en este periodo, hablando de junio a agosto, en el cual nosotros no vamos a verificar simultáneamente todos los sujetos obligados. Esa es la realidad, es imposible. Entonces nosotros iniciamos la verificación y esta semana o las primeras semanas de julio se pueden verificar a 10, 20, 30, 50 sujetos obligados y a la siguiente vamos a estar verificando otros. Evidentemente, desde poco tiempo después de que se verifiquen los primeros, pues ya deberíamos de tener un primer como diagnóstico, no sé por qué, del cual emitimos las recomendaciones. Efectivamente, la retroalimentación con los sujetos obligados es simultánea, es decir, no tenemos que esperar a verificar los 150 y tantos para entregarles su diagnóstico y sus recomendaciones, de tal manera de que ellos puedan estar atendiéndolas, ¿no? Pues finalmente ese es el objetivo de una verificación. ¿Por qué no definir que son 2 verificaciones, o sea, y que la primera se cierra en agosto y la última se cierra en diciembre? ¿No? Puede empezar la primera en el mes de junio y la segunda empieza en el mes de septiembre. Y así nosotros sabemos que el instituto tendría que rendir un informe o por lo menos publicar, porque finalmente, aunque no haya consecuencias o no sea vinculante, nosotros tenemos que informar sobre los resultados de las verificaciones. Es decir, nosotros estaríamos en el mes de septiembre, un mes después de que cierre, informando sobre el resultado de las verificaciones, es decir, cuántas recomendaciones tuvo cada sujeto obligado e iniciamos de nuevo la segunda ronda de verificaciones y publicamos nosotros a fin de año. Que creo que eso tendría mucho más sentido, no contraviene a lo que se establece ahí, pero creo que da un poquito más de claridad respecto a que ellos tienen. Nosotros tenemos un mes para publicar, si la ley establece 20 días para cumplir una recomendación. 20 días hábiles. Por lo tanto, aún sean los últimos sujetos obligados que estén verificados en la primera ronda, nosotros tenemos todavía todo un mes para obtener los resultados y acumularlos a la lista de recomendaciones. Esa sería una propuesta de mi parte para la modificación. Digo, porque estamos hablando que esto es nada más un programa. O sea, no es la metodología, no está hablando nada de eso, es nada más un programa de cómo verificamos. Y esto sí nos va a obligar a nosotros como órgano garante a hacer una publicación de resultados. Eso sería la parte que me preocuparía un poco, que me quedara claro en qué momento vamos a estar nosotros informando. Y lo otro es el tema de que aquí se habla únicamente de portales. Mi pregunta es, ¿únicamente vamos a verificar portales o vamos a verificar plataforma? Plataforma, sí, exactamente, plataforma y portales. Sería portales y plataforma. Exactamente. Si bien en el programa anual sí viene establecido la dimensión de transparencia, viene establecido plataforma nacional y los portales institucionales de cada uno de los sujetos obligados. Ahí coincido, definitivamente ya el miércoles 31, ahí tendremos que hacer un programa congruente y aprobarlo desde hoy. Si bien los lineamientos lo dicen que desde mayo, hay que en junio realmente. Y sí tenemos que agregar eso, porque tenemos un problema de que si vamos a empezar a revisar portales, sabemos que los portales sin revisarlos, sabemos que no están actualizados. Y sabemos que no se los dan porque no han subido la información. Entonces puede ser que del análisis de los primeros portales nos salgan un listado de recomendaciones impresionante. Y voy a hablar de los ayuntamientos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el caso de Mexicali que yo revisé, no han subido prácticamente nada. En de Tijuana igual, o sea, se quedaron como estaban, inclusive con la ley anterior. Entonces sí, habría que cuidar muy bien los tiempos para no comprometernos a arriesgar ciertas actividades cuando ya casi conocemos el resultado. Entonces, puedo decir que si verificamos en junio, vamos a hacer unos reportes muy amplios, donde el contenido va a ser que no han trabajado en cargar la información. Esa es la realidad. Ese es un primer punto. Y luego vamos a aprobar ciertos lineamientos y el manual, entonces, en la próxima sesión. Entonces, realmente sí hay que señalar que vamos a empezar en junio. No pasa nada si decimos que empezamos el 10 o el 15, para que haya una congruencia, porque si aprobamos el programa tal como está planteado, pues como que estaríamos pensando que tenemos una aplicación el lunes o el martes de la próxima semana para realmente empezar en junio. Sin embargo, las reglas todavía no se aprobaron. Este es un tema que digo, lo organizamos, no tiene mayor problema. Me preocupan dos cosas que son internas de nuestro personal. Primero, la capacitación, o sea, qué capacitación hemos tenido interna nosotros con el personal que tú tienes para hacer las verificaciones de esta forma que seamos productivos y eficaces, que no nos vayamos a perder y que seamos productivos en el análisis de
esta revisión de portales, porque son 160, 150, depende, y los dividimos y los clasificamos. Tenemos 3 personas o 4 personas en los prestadores de servicios y que de alguna forma ver la capacitación interna, pero también ver la necesidad de recursos. Este programa es el programa más importante que vamos a hacer en la segunda parte del año y quizás requiramos recursos humanos, recursos materiales de equipo, ¿sí? Acceso a tecnología, de tal forma que tengamos nosotros que buscar la forma de ponerte aquí los recursos para que pueda ser factible que se haga este trabajo y que no tengamos que ver en septiembre que no se hizo porque no tenemos sí, que tenga eso en el plan de trabajo, ya conocemos los textos obligados, conocemos sus naturalezas, sus tamaños, sus alcances, hay que ver cuánto no hemos hecho verificaciones conforme a la nueva ley, obviamente la experiencia que hemos tenido en el pasado pues ya no nos tiene mucha parte otro para que lo consideran plan de trabajo. Claro que sí, comisionado. Yo coincido con los dos comisionados en el sentido de que a lo mejor tenemos que sentarnos en una junta de trabajo para hacer una reprogramación que se ajuste justamente a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades en este proceso. Creo que no me explico tampoco por qué ese empalme de los tiempos, tal vez porque pretendían acelerar un poco el proceso de la comunicación en forma simultánea a la verificación. Yo creo que tiene ciertas razones y virtudes de eso, pero también tenemos que verlo de acuerdo con nuestro potencial, con nuestras necesidades y cómo lo podemos resolver nosotros, no cómo nos quieran imponer. Entonces, creo que debemos sentarnos en una junta de trabajo con usted, el secretario ejecutivo y los comisionados a reprogramar esto de acuerdo con las necesidades que tenemos nosotros de hacer un trabajo incluso mejor que el que se nos propone. Creo que lo que al final de cuentas importa es que nuestras recomendaciones se cumplan. Esa es la finalidad de la verificación, que las recomendaciones se cumplan y bueno, tenemos que hacer un trabajo que lleve a esa finalidad, ¿no? Que lleve a esa finalidad y no simplemente de estar comunicando y no estar obteniendo realmente los resultados. Una cosa es comunicar y otra cosa es que haya respuestas de ello. Entonces yo creo que también tenemos que fijar cuáles son los propósitos de este programa, cuáles son los responsables y cuáles son las responsabilidades de cada área, porque sí, como lo mencionamos Sandoval, es una tarea que bueno, va a costar mucho esfuerzo, mucha energía de aquí a diciembre. Entonces sí creo que la mejor merece un poquito de detenimiento, de detenernos un poquito en el camino para hacerlo mejor. Programarlo de una forma mejor. No hay mayores comentarios, por favor, secretario. Vamos a someter a votación. Pues estaba a votación, solamente que lo diferimos, lo podemos diferir. Yo están de acuerdo que podemos diferir este acuerdo, también nos sacamos un programa mejor colaboramos a favor. No, yo creo que lo tendremos que votar en contra ya, no sé porque como no se desincorporó. Sí, pero el proyecto ya está propuesto, ya sería votar en contra del proyecto, obviamente. Se tendría que presentar un Para presentarlo. o digo, no sé si exista en el reglamento la reserva de bajarlo para estudio, yo estoy de acuerdo con cualquiera de las dos. Lo votamos en contra hasta que se presente. Sí, en recursos de revisión muchas veces sí se podría inclinar más para efectos de estudio del proyecto, pero por lo que vemos aquí es todo un replanteamiento que implica otros meses de trabajo. Yo les recomendaría que si fuera a votarlo en contra. Yo invitaría a los comisionados que si nos pudieran hacer varias sus observaciones directamente al coordinador, de alguna forma para ir adelantando en el trabajo, para que podamos hacer unas observaciones. Bueno, con esta votación del día. Los comisionados se somete a votación nominal la aprobación del proyecto que ha quedado debidamente expuesto. En contra con las observaciones. Bueno,
El Estudillo en contra con las observaciones de Octavio Sandoval. Octavio Sí. Sandoval en contra. El presidente únicamente sometería su votación. En contra igualmente. De acuerdo de cuenta que 3 votos en contra se propone que el PRO se verá más adelante. Gracias, secretario. ¿Por favor, pasar al siguiente punto del día? Sí. El siguiente punto del orden del día, la presentación, discusión y en su caso aprobación de la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California en términos de la ley de transparencia, acceso a la información pública para el Estado de Baja California relativo a la eliminación del fideicomiso de fondo de apoyo al empleo productivo del Ayuntamiento de Tijuana, denominada Micrédito. Gracias. Secretario, para la discusión del punto que nos ocupa, se les concede la voz al coordinador de verificación y seguimiento, senador. Gracias. Adelante. Les comento que en atención al padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California, con un total de 152 integrantes, aprobado por este pleno, en cual en dicho acuerdo señala que los efectos del presente padrón son declarativos, es decir, nos da contempla la posibilidad de modificar, eliminar o adicionar el listado ya referido. Asimismo, por tal motivo les hago de su conocimiento lo siguiente. En fecha 24 de febrero se publicó en el periódico oficial del Estado el acta de sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, en la que el licenciado Raúl Felipe López Ruiz, secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Constituciones del municipio de Tijuana, certificó que en el acta levantada con motivo de la sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, celebrada el día 08 de febrero de 2017, se aprobó la extinción de la unidad administrativa responsable de aplicar el fideicomiso del Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el municipio de Tijuana, denominada Micrédito, toda vez que la justificación señala que el municipio no cuenta con los recursos de inversión necesarios para emplear su estructura actual y, en consecuencia, poder cumplir con los objetivos que dieron origen a su creación, realizándose la extinción del fideicomiso denominado Micrédito. Asimismo, les informo que dicha acta señala que todo lo correspondiente al fideicomiso Micrédito del Fondo de Apoyo al Empleo Productivo en el municipio de Tijuana, la responsabilidad de dar seguimiento al cobro de los pasivos, al cumplimiento de todas las observaciones presentes o futuras y todos los asuntos pendientes, le corresponderá a la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana dar respuesta en este sentido. Con este cambio propuesto, la eliminación del fideicomiso Micrédito, el cual se encuentra dentro de los 152 sujetos obligados, se modificaría el número de sujetos obligados, quedando un padrón en un total de 151 sujetos obligados, formando que este cambio nos fue notificado por parte de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tijuana, quien nos remitió el acta que en este momento se les explica y se les presenta, y asimismo nos hizo el conocimiento de este hecho hace apenas un par de semanas. Independientemente de esta modificación, una vez dado este cambio, les comento que se están llevando a cabo una revisión nuevamente de cada uno de los sujetos obligados para poder identificar, en caso concreto con los ayuntamientos y con el Poder Ejecutivo, si los fideicomisos siguen activos o bien se han extinguido en el transcurso de estos meses. Por último, quedaría el padrón de sujetos obligados en un total de 151 sujetos obligados. Muchas gracias. Gracias, coordinador. ¿Comisionados tienen algún comentario? No, No, No hay comentarios, por secretario. Somete a votación el punto orden del día. Si no, se somete a votación nominal siguiendo la misma suerte del como fue votado el padrón de sujetos obligados, este punto del orden del día. Octavio Sandoval. el Estudillo a favor. Francisco José. Se cuenta con el señor presidente, 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto orden del día. Como el siguiente punto es la presentación, discusión y en su caso aprobación de la norma administrativa número 3 denominada para la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Gracias, secretario. Para la disposición del punto que nos ocupa, se concede el uso de la voz al comparador Martín Domínguez Yuc, quien tiene el uso de la voz. Nos suene, señor presidente, señor secretario. Aprovechando que
estamos haciendo la presentación junto con el comisionado presidente de la norma administrativa número 3 en relación al manejo del presupuesto de egresos. Es importante comentarles que esta norma ya se venía presentando como una observación constante en las auditorías anuales del órgano de fiscalización, en el sentido de que no había un lineamiento expreso para la cuestión de elaboración del presupuesto de egresos. Eso es fue un compromiso que hicimos precisamente en la confronta del ejercicio fiscal del 2015 que tuvimos el pasado mes de octubre, y fue un compromiso de este instituto elaborarlo, primero que nada. Segundo, pues en cuestiones de orden también para seguridad y confirmar la misma información que se tiene en los presupuestos, sobre todo con esos cambios en los techos financieros que va el presupuesto al Congreso, que luego se devuelve el mismo instituto para su autorización y verificación, e incluso también los tiempos que nos apresuran, sobre todo en el mes de diciembre, para la publicación en el periódico oficial. Entonces, por eso esta norma va dando tiempos, va dando cierto tipo de pautas en el desarrollo de la propia norma para poderla efectuar con tiempo, sin prisas y sobre todo con objetividad en el desarrollo de la elaboración del presupuesto de egresos, que empieza prácticamente desde el mes de junio se empieza a elaborar, todas las áreas participan en él, el mismo comité se fue dando de una manera natural porque todas las áreas del instituto, incluyendo este órgano interno de control, participamos, no nada más en las actividades, también gastamos. Entonces, por eso se va dando este comité de una manera natural con todas las áreas del instituto. Cabe hacer la mención que para elaborar esta norma, pues se consultaron algunos otros órganos y algunos otros institutos en todo el país, y en realidad no lo tienen. Es una norma que en realidad es inédita, que no nada más es inédita, sino que también está hecha a nuestra medida, o sea que no nos queda ni holgada ni rabona, y vamos a poderla modificar conforme la práctica nos lo vaya dando, e incluso enriquecerla, ¿no? El trabajo que se efectuó de campo fue muy intenso, incluso fueron muchas horas invertidas en esto. Por ahí está la cuestión del trabajo de campo que se desarrolló, el trabajo también técnico que se desarrolló para elaborar esta norma fue muy amplio, y creo que próximamente ya no tendremos este tipo, no nada más de observaciones, sino de problemas internos para poder desarrollar y llevar a cabo una mejor verificación del presupuesto de egresos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, Contralor. ¿Algún comentario? No, ninguno. No, yo ya lo pregunté. Gracias, Contralor. Secretario, por favor, somete a votación del punto de orden del día. Si no, se somete a votación nominal la aprobación de la norma administrativa número 3. Octavio Sandoval, la palabra. Yo estudié a favor. Francisco Portugal, por favor. De cuenta con señor presidente, Contralor a favor, aprobada la norma. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Sobre el siguiente punto del orden del día, la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con números expedientes siguientes. El REP 75-2017 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. En efecto, está obligado la Procuraduría General de Justicia del Estado de California. La parte recurrente solicitó información del expediente indicado como 0202-2016-1190 con fecha de denuncia 18 de marzo de 2016, que se encuentra en el área Coordinación C contra la libertad sexual y familiar, unidad delitos contra la libertad sexual y familiar. En virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta, la parte recurrente promovió su recurso, aduciendo como motivo de inconformidad la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. Durante la sustentación del
recurso, el sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación, no obstante, de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. Ya viendo el estudio del presente asunto y con base en las constancias sobrantes dentro del procedimiento y del análisis del motivo de inconformidad hecho valer por el particular, el estudio del presente asunto consiste en determinar si el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información. Al respecto, tenemos que el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella, pidiendo de manera excepcional una ampliación en dicho plazo hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. En este contexto, las documentales aportadas por la parte recurrente acreditan fehacientemente la presentación de la solicitud de acceso a la información indicada con el número de folio 000-39617 ante el sujeto obligado ya señalado, el cual reúne la calidad de sujeto obligado en los términos de lo dispuesto por el artículo 15, fracción quinta de la ley de la materia. A mayor abundamiento de autos, no se advierte que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud materia de la litis, o en su defecto le hubiera sido notificado al entonces solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud, por lo que atendiendo al agravio esgrimido por el particular y conforme a las constancias que obran el expediente, se configura el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la ley de la materia mencionada anteriormente, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos, transgrediéndose con ello el derecho de acceso a la información pública del recurrente. Pensado lo anterior, es oportuno mencionar que la parte recurrente de su escrito presentado con fecha 31 de marzo de 2017 acompañó diversas solicitudes de información con su respectiva respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de California. Sin embargo, atendiendo a la literalidad de las mismas, estas no corresponden en su contenido a la solicitud de información que hoy nos ocupa. Asimismo, del análisis de ese curso se advierte que la parte recurrente pretende ampliar la solicitud de información primigenia al señalar literalmente lo siguiente: se me apoye en mis solicitudes a ver el contenido del expediente 0202 2016-11910 y que también se me proporcione en copias certificadas del mismo. Al respecto, este órgano garante determina que las manifestaciones vertidas por el particular en su escrito de 31 de marzo del año en curso no forman parte del estudio que nos ocupa, por tratarse de una ampliación de la solicitud primigenia, pues de realizarlo mutaría la materia de la solicitud, lo que se traduce en una variación de los términos y condiciones en que fue formulada, trastocando la litis planteada. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio 01/2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo rubro señala que es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información a través de la interposición del recurso de remisión. De lo anteriormente expuesto se concluye que se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente al no haberse emitido una respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal establecido para ello en la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Vista al órgano interno de control, a juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultan responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas. El sentido de la resolución
propuesto a este pleno. Este órgano garante considera pertinente ordenar al sujeto obligado proceda a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa y redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma le fue formulada. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisión, ¿tienen comentarios? Bueno, se hace de acuerdo con la ley de la 5 minutos, tiempo de 5 minutos. No, pero comentarios. No habiendo comentarios que agregar, por secretario, someto a votación el proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Someto a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Octavio Sandoval, a favor. Luis Uribe, a favor. 5 por sobre. Recuerda, comisionado presidente, que el resultado de la votación fue 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, para el siguiente punto del día. Con gusto, presidente. Siguiente punto del orden del día. La presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RE 118-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado de la ponencia de la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Por la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 118 del 2017, interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado, sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. El desglose de cirugías postergadas en el Hospital General de Ensenada durante los meses de noviembre y diciembre del 2016 y los meses de enero y febrero del 2017. Desglose tipo de cirugía y motivos de reprogramación. En virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta, la parte recurrente promovió su recurso bajo el agravio de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley. El sujeto obligado en su contestación al presente recurso de revisión manifestó que durante las fechas mencionadas no hubo programación de cirugía, señalando que se realizaron exclusivamente a pacientes que requerían intervención quirúrgica de urgencias, en virtud de que los servicios de urgencia y hospitalización se encontraban por arriba del 100% de saturación. Ahora bien, del estudio integral de las documentales ofertadas por la parte recurrente se acredita efectivamente la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, no obstante lo sostenido por este último en su contestación, bajo el tenor de que la fecha de publicación de la respuesta fue el día 13 de marzo de 2017, por lo cual, según su dicho, se realizó dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, tal situación no se encuentra corroborada con ningún medio de prueba. Por el contrario, este instituto, a fin de constatar la existencia de las documentales alegadas por el particular, durante la interposición del presente medio de impugnación, procedió a ingresar al denominado Sistema de Solicitudes de Información del Estado, cuyo ejercicio, si bien arrojó como resultado el advertir que el sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitud de acceso, la misma fue brindada en fecha 3 de abril de 2017, esto es fuera del plazo legal que la ley confiere para dar respuesta a una solicitud. En virtud de la respuesta encontrada en aras de colmar el derecho de acceso a la información, este órgano garante analizó el contenido de la misma, teniéndose que el sujeto obligado sostiene que no hubo programación de cirugías. Sin embargo, es omiso en manifestarse respecto a las cirugías postergadas en el Hospital General de Ensenada durante los meses indicados en la solicitud de acceso. Por lo que tal omisión en la respuesta, dicha respuesta ocasiona incertidumbre jurídica, toda vez que no se tiene idea clara y precisa en cuanto al número de cirugías que fueron postergadas y que por alguna causa fueron postergadas o reprogramadas en dicho hospital. En este orden de ideas tenemos que la información entregada a la parte recurrente resulta incompleta y oscura, ya que el solo mencionar que no hubo programación de cirugías sin manifestar qué cirugías o cuántas cirugías fueron postergadas con las que tenían determinada fecha para su realización y que por algún motivo fueron aplazadas con su respectivo desglose, tipo de cirugía y motivos de reprogramación, tal y como fue solicitado. Lo anterior genera incertidumbre a la parte recurrente respecto a la información que fue o no generada por el sujeto obligado en este rubro y para el caso de contar con ella, conocer si se encuentra en el supuesto jurídico de otorgarla al particular conforme a lo establecido en los artículos 9 y 122 de la ley de la materia. Atento a lo cual, este órgano resolutor arriba a las siguientes conclusiones. Primero, el sujeto obligado dio respuesta a una solicitud de información fuera del plazo legal establecido en la materia. Y segundo, si bien el sujeto obligado proporcionó respuesta durante la sustanciación del recurso de revisión, la cual guarda relación directa con la materia de la solicitud,
la misma resulta oscura e imprecisa, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7º y 8º de la Ley de Transparencia de nuestro Estado, que establece que la información de su competencia deberá ser brindada de manera clara, confiable, completa y congruente. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 160 de la Ley de la Materia, por lo que se propone dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones referidas y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entregue a la parte recurrente la información consistente en un desglose de cirugías postergadas en el Hospital General de Ensenada durante el periodo comprendido de noviembre a diciembre del 2016 y enero y febrero del 2017 por tipo de cirugía y motivo de reprogramación. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionado. ¿Comisionado tiene algún comentario? No, yo no tengo. ¿Algún comentario adicional? No, También los comentarios que agregaste de tal, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Gusto, presidente. Comisionado, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. yo le estoy a favor. Francisco Impuesto Vera, a favor. De cuenta, comisionado presidente, con 3 votos a favor, aprobaron el Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Como presidente, punto del orden del día, la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RE 124-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate de la ponencia también de la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Para el consulta del recurso de revisión que nos ocupa, cedo de nuevo el uso de la voz a la comisionada de estudio para que ponga el punto hasta su tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, de nuevo cuenta, comisionado presidente. El recurso de revisión número 124-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tecate. El entonces solicitante requirió copia simple del contrato de concesión de alumbrado público firmado por el presidente municipal del Ayuntamiento de Tecate con la empresa Proyectos e Instalaciones de las Américas S.A.D.C.B. El sujeto obligado otorgó su respuesta, mismo que hizo consistir en un oficio asignado por el secretario del Ayuntamiento de Tecate, donde aduce lo siguiente: hago de su conocimiento que a la fecha no se encuentra en los archivos de esta dependencia lo solicitado. La parte recurrente presentó su recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de la información. Durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación, no obstante el término que se le concedió para él. Bajo esta tesitura debemos partir de la premisa prevista en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, que dispone que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se debe habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles. Atento a lo anterior, cada sujeto obligado, en el ámbito de sus facultades, determinará dentro de su organización administrativa una unidad de transparencia encargada de recibir y tramitar las solicitudes de acceso, debiendo garantizar que las mismas se turnen a las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla, tal como lo prevén los artículos 55, 56 y 124 de la misma ley. De los preceptos antes invocados advertimos una claridad, que las unidades de transparencia tienen el carácter de receptoras y tramitadoras de las solicitudes de acceso. Por consiguiente, dicha unidad no cuenta con la atribución de dar respuesta a las solicitudes que le son planteadas, sino de tramitarlas y otorgar respuesta con base en la información que le proporcione el área o las áreas que le otorguen información al mismo. Habida cuenta que debe justificar que se giraron los oficios a las áreas competentes y que las respuestas de estas fueron que se declare la inexistencia o no localización de la información. Esto debe constar en términos de que se realizó una búsqueda de la información y las razones por las que procedió a localizar la información en determinada área, así como la orientación a los solicitantes. Lo anterior encuentra soporte en criterio número 12 de 2010, publicado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el cual se señala que el propósito de la declaración formal de inexistencia de la información es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que estas fueron las adecuadas para atender la particularidad del caso concreto.
En tales condiciones, la respuesta lisa y llana otorgada por el secretario del Ayuntamiento de Tecate, bajo el tenor de hago de su conocimiento que a la fecha no se encuentran los archivos de esta dependencia lo solicitado, adolece de justificación y fundamentación, puesto que es omiso en motivar la búsqueda concedida o bien precisar las razones por las que se buscó la información en determinada unidad administrativa, los criterios de la búsqueda utilizados y demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta, contraviniendo con ello los principios de exhaustividad y certeza que debe revestir toda respuesta de solicitud de información, violentando en perjuicio recurrente su derecho de acceso a la información. Puntualizando lo anterior, resulta pertinente indicar que debido a que el recurso de revisión es un medio destinado a ejercer al ejercicio directo por parte de los ciudadanos en tutela de un derecho humano consagrado por nuestra Carta Magna, este órgano garante, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 139 de la Ley de Transparencia y el 18 de su reglamento, aplica la suplencia de la queja en favor de la parte recurrente, por lo que a fin de contar con mayores elementos que permitan dilucidar la presente controversia, con fundamento en el artículo 34 del reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuestos ante ese instituto, se procedió a realizar una búsqueda de contenido en Internet relacionado con la materia de la solicitud, encontrándose dos notas periodísticas de fechas 6 y 9 de septiembre del 2013, emitidas por el medio de comunicación conocido como Monitor Económico de Baja California, de cuyo contenido es posible inferir que mediante sesión de cabildo número 69 de carácter extraordinario, el sujeto obligado aprobó suscribir un contrato de concesión con la empresa Proyectos de Instalaciones de las Américas S.A.D.C.B. para prestar y modernizar el servicio de alumbrado público. No pasa inadvertido para este órgano garante que los citados medios informativos no provienen de una fuente oficial del sujeto obligado. Sin embargo, tales notas conllevan el libre ejercicio del periodismo, el derecho de información y la libertad de expresión, pues nacen con la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general que sirva a las personas para la toma de decisiones y que enriquezcan la convivencia y participación democrática. De tal suerte que es dable conferirles valor de indicio, pues su contenido presume la existencia del documento requerido por el ahora recurrente. Esto es que el contrato de concesión del alumbrado público con la empresa Proyectos e Instalación de las Américas pudiera haber sido generado, obtenido, adquirido, transformado o en posesión del sujeto obligado. El mérito de lo antes expuesto no queda sino reiterar que el sujeto obligado fue omiso en realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de información solicitada, aunado que se cuenta con elementos que infieren la creación y existencia de lo solicitado. Para este órgano garante resulta necesario que el Ayuntamiento de Tecate efectúe una búsqueda exhaustiva de lo requerido, precisando los criterios de búsqueda y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Y para el caso de que el sujeto obligado se encuentre en el supuesto normativo de la declaración de inexistencia de la información, deberá hacer entrega a la parte recurrente de la resolución emitida por su comité de transparencia, mediante la cual se confirme la inexistencia de la información en los términos expuestos en el presente fallo. Por lo que el sentido de la resolución propuesto es modificar la respuesta del sujeto obligado con el fin de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de la búsqueda y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Es cuanto con eso. Gracias. ¿Tenemos algún comentario? No, Claro, yo sí voy a hacer un comentario, me parece muy probable de que se haya hecho un ejercicio de suplencia de la eficiencia de la queja en este asunto a favor del solicitante, porque el principio de máxima publicidad también implica que generamos la máxima protección de ese derecho. Por lo tanto, creo que sí es importante que en futuras ocasiones hagamos una ponderación si verdaderas cuando tengamos estas dificultades y que tengamos que recurrir a la suplencia de la queja. Creo que es un instrumento muy valioso que debemos aprovechar al máximo en el ejercicio de la máxima publicidad. Así que es muy probable que el ejercicio se hizo en esta ponencia. Si no habiendo varios comentarios, por favor, secretario, somete a votación el proyecto de resolución. Como su presidente, somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, por favor. El estudiante. Francisco José del Poder. El resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, está el siguiente punto de orden del día. Como el siguiente punto del orden del día es la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RE 140-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana de la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa está identificado como 140 diagonal 2017 y el sujeto obligado se
sentido de la resolución, a consideración de la ponencia, a mi cargo estimo conveniente previo a la exposición de la etapa postulatoria considerativa dar a conocer el sentido del fallo resolutor que se propone en este pleno, el cual es el siguiente. Abre comillas. Con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera pertinente modificar la respuesta del sujeto obligado para que proporcione a la parte recurrente la versión pública de los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Tijuana del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, atendiendo a los términos en que fue formulada la solicitud y en donde se contengan los elementos establecidos en el artículo 81, fracción 28 de la ley de la materia. Cierra comillas. Dicho lo anterior y en estricto apego a los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, a continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente medio de impugnación. La solicitud de acceso a la información se hizo consistir en, abre comillas, solicito se me proporcione copia digital de los contratos que ha celebrado el 22º Ayuntamiento de Tijuana en sus diversas modalidades realizadas a través del Comité de Adquisiciones del mismo Ayuntamiento y ha intervenido en ellos el oficial mayor como integrante del Comité de Adquisiciones del mismo Ayuntamiento. La respuesta que se dé debe incluir los contratos celebrados desde el 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, independientemente de la modalidad bajo la cual se firmó el contrato, adjudicación directa, licitación, invitación, etc. La información, la solicito, se envíe a mi correo electrónico en varias entregas por su cantidad y peso de la información. La respuesta a la solicitud. Ahora bien, el sujeto obligado, al momento de dar respuesta, manifestó que los contratos solicitados cuentan con información confidencial respecto de los proveedores y de conformidad con la normatividad aplicable, se requeriría el consentimiento expreso de manera indubitable por parte de los mismos, al ser parte contratante en dichos convenios. Asimismo, refirió que el nombre y la fecha de celebración, el objeto y el monto de total a pagar respecto a los procedimientos solicitados, al constituir información pública, se encuentra disponible en fuentes de acceso público proporcionando un enlace electrónico para tal efecto. La interposición del recurso de revisión, el sujeto obligado promovió, el recurrente promovió su recurso bajo el agravio de clasificación de la información. La contestación al recurso de revisión. Durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el sujeto obligado fue omiso en presentar su contestación, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. El estudio consiste en, expuesto los extremos de ambas partes y una vez analizada la respuesta brindada a la luz de los preceptos jurídicos invocados por el sujeto obligado, por una parte encontramos disposición expresa que constriñe al ente público a salvaguardar aquella información en su posesión que refiera a datos personales. No obstante, el derecho de acceso a la información como garantía social cobra un marcado carácter público, pues se trata de un derecho que se rige bajo los principios de máxima publicidad de los actos de gobierno y de transparencia en el actuar de la administración. Atento al anterior, implica para cualquier autoridad realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y solo por excepción en los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas circunstancias se podrá clasificar como confidencial o reservado. Siguiendo este esquema argumentativo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en su artículo 81, fracciones 27 y 28, prevé como obligaciones comunes para los entes públicos el de mantener actualizada en sus respectivos portales de Internet la información de interés público respecto de ciertos temas y documentos, tales como las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones
otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos, así como la información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y los contratos celebrados. A mayor abundamiento, el citado ordenamiento en su artículo 83, fracción cuarta, de materia individualizada, constriñe a los municipios a publicar y actualizar en sus portales de Internet los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el o los contratos celebrados. En tal sentido, la ley de la materia busca que a través del conocimiento de datos como los titulares de los actos, ya sea un nombre o razón social, objeto, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, entre otros, sea posible evaluar del servicio público para determinar la debida aplicación de la normatividad atinente por parte de la dependencia o entidad, aunada a que tales datos favorecen la rendición de cuentas de los servidores públicos, sin menoscabo de que, en su caso, genere una versión pública en la salvaguarda de los datos reservados o confidenciales. No pasa inadvertido para este órgano garante que el sujeto obligado conmina al recurrente a una consulta de información vía Internet, cuyo contenido guarda mediana relación con la materia de las litis. Sin embargo, el sujeto obligado, al momento de dar respuesta a una solicitud de información, debe priorizar el formato en que el solicitante se manifestó. En el caso del estudio, se trata de copia digital de los contratos que ha celebrado el 22º Ayuntamiento de Tijuana. Por consiguiente, la información que a manera de consulta se pone a disposición del recurrente, de ninguna manera se puede traducir en los contratos solicitados, máxime que el sujeto obligado no da cuenta con la totalidad de datos que como mínimo debe priorizar por obligación de ley. De lo anterior expuesto, se arriba a la conclusión que los contratos celebrados por el 22º Ayuntamiento de Tijuana, a través de su comité de adquisiciones, es información de interés público, según los artículos 81 y 83 de la Ley de Transparencia, para el Estado de Baja California, por lo que debe otorgarse acceso a los mismos a través de una versión pública en donde se suprima la información que tenga el carácter de reservado o confidencial. De conformidad con lo antes expuesto, se reitera el sentido de la resolución propuesto a efecto de modificar la respuesta del sujeto obligado para que proporcione a la parte recurrente la versión pública de los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Tijuana a través de su comité de adquisiciones durante el periodo del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017, atendiendo a los términos en los que fue formulada la resolución y en donde se contengan los elementos establecidos en los artículos 81, fracción 28 de la ley de la materia. ¿Comisionado algún comentario? No vengo comentarios, por favor, secretario, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Eres viejo. Francisco José de favor. Me cuenta, presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vamos a pasar al siguiente punto. Como presidente, el punto de orden del día es la presentación, en su caso, presentación, discusión y municipal de aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REP 152-2017 interpuesto en contra de la Secretaría General de Gobierno de la ponencia del funcionario presidente. Gracias, secretario. En efecto, el número de expediente del recurso que nos ocupa es el 152 de 2017 y el sujeto obligado a la Secretaría General de Gobierno. Y el sujeto obligado a la Secretaría General de Gobierno del Estado. El sentido de la resolución. A consideración de la ponencia a mi cargo, estimo conveniente, previa a la exposición de la etapa postulatoria y considerativa, dar a conocer el sentido del fallo resolutor que se propone a este pleno, el cual es el siguiente, se abre comillas.
El fundamento del artículo 144 de la Ley de Transparencia de la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera pertinente, ordenada, al sujeto obligado procede a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, atendiendo a los términos en que la misma fue formulada. Dicho lo anterior y en estricto apego al principio de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, a continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente medio de impugnación. La solicitud de acceso a la información consistió en, abrir comillas, padrón de vehículos de alquiler, taxis, entre paréntesis, del Estado de Baja California, se cierran comillas. La interposición del recurso de revisión. En virtud de que el sujeto obligado no proporcionó respuesta al particular, interpuso recurso de revisión con motivo del agravio de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. La concentración del recurso de revisión se hizo consistir en, una vez admitido el recurso de revisión, se procedió a notificar al sujeto obligado a fin de que presentara su respectiva contestación, no obstante fue omiso en pronunciarse al respecto, por lo que se declaró precluido su derecho para realizarlo con posterioridad. En el estudio, con base en las constancias sobrantes dentro del procedimiento y del análisis del motivo de inconformidad hecho valer por el particular, el estudio del presente asunto consiste en determinar si el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información. Al respecto, tenemos que el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días, contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella, previendo de manera excepcional una ampliación de dicho plazo hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Con las documentales aportadas por la parte recurrente se acreditó fehacientemente la presentación de la solicitud de acceso a la información con el número de folio 176617 ante la Secretaría General de Gobierno, el cual reúne la calidad de sujeto obligado en términos de la dispuesto en el artículo 15, fracción cuarta de la ley de la materia. Bajo este contexto, cabe decir que de autos no se advierte que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud en materia de la litis o en su defecto que hubiera sido notificado al entonces solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud. Por lo que, atendiendo al agravio exhibido por el particular y conforme a las constancias que obran en el expediente, se configura el supuesto contenido en la fracción sexta del artículo 136 de la Ley de Transparencia para el Estado de Baja California, consistente en la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos, transgrediéndose con ello el derecho de acceso a la información pública del recurrente. Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto, se reitera el sentido de la resolución propuesto a efecto de ordenar al sujeto obligado procede a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida, de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a todos y cada uno de los puntos en que la misma fue formulada. Cabe agregar que se da vista al órgano interno de control, pues a juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultaron responsables del incumplimiento a las obligaciones referidas y, en su caso, se informe a este órgano garante sobre el mismo. ¿Algún comentario, comisionado? Quiero documentar. No hay documentación.
comentarios? Someto a votación el proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Estudillo a favor. Francisco Porto de la Cruz. Doy cuenta, señor presidente, con los votos a favor, aprobaron el punto. Gracias, secretario. ¿Puedo pasar al siguiente punto del día? El siguiente punto de orden del día sería en asuntos generales la cuenta, el asunto incorporado en la presente sesión por parte de la comisionada Luis Tudito, por medio del cual se da cuenta a este pleno respecto a procedimientos de revisión sobre los cuales existió desechamiento, sobreseimiento o que en materia de cumplimiento. Gracias, secretario. Se le concede el uso de la voz a la comisionada Estudia para que exponga ese punto. Gracias, comisionado presidente. Me permito dar cuenta a este honorable pleno sobre, en primer término, sobre los desechamientos de las ponencias a mi cargo. El recurso de revisión número 208 de 2017, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue desechado en virtud de que este fue presentado de manera extemporánea. Esto con fundamento en el artículo 148, fracción primera de la citada ley, y lo dispuesto en el artículo 144, fracción primera. Es decir, fue presentado fuera del término de 15 días que establece la ley. En el caso del recurso de revisión 73, 79, 82, 88, 106, 130, 148, 151, 157 y 160, interpuestos respectivamente contra el Poder Judicial del Estado, Tribunal de Justicia Electoral del Estado, Ayuntamiento de Ensenada, Secretaría de Salud del Estado, Colegio de Bachilleres del Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que los promoventes de los recursos de revisión fueron omisos en cumplir con todos los requisitos descritos en el artículo 137 de la Ley de Transparencia. Este órgano garante los previno para que subsanaran lo anterior. Posteriormente se hizo constar que los recurrentes no dieron cumplimiento a la prevención que les fue formulada, por lo que se determinó hacer efectivo el apercibimiento del recado en el sentido de desechar los recursos de revisión. En el caso de los recursos de revisión, enumerados como el 55, 58 y 145 del 2017, fueron sobreseídos en virtud de que del desistimiento expreso por parte del recurrente, lo anterior con fundamento al artículo 149, fracción primera. Los recursos de revisión fueron interpuestos contra la Secretaría de Protección del Medio Ambiente del Estado, Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Los sobreseimientos que se dieron en virtud de que quedaron sin materia los recursos de revisión fueron los siguientes: el recurso de revisión 112, el 4, el 22, el 25, el 28, el 61, el 76, el 100 y el 115, interpuestos en contra del Poder Judicial, Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, Poder Legislativo, el 22, 25 y 28, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Instituto Estatal Electoral de Baja California, Comisión Estatal del Agua y Secretaría de Salud del Estado, en virtud de que los sujetos obligados durante la sustanciación de recursos de revisión emitieron una respuesta completa, atendiendo los extremos de la solicitud de acceso a la información que fue formulada. Y los recursos de revisión 49, interpuestos contra el Instituto Estatal Electoral, 100, Ayuntamiento de Ensenada, del 2016, 103 del 2016, 7 del 2017, 13 del 2017, 16 del 2017, repito, interpuestos respectivamente contra el Instituto Estatal Electoral, Ayuntamiento de Ensenada, Poder Legislativo, Ayuntamiento de Playas de Rosarito y Procuraduría General de Justicia del Estado, y por último Secretaría de Planeación y Finanzas. De las constancias que integran los citados expedientes, se advierte que el sujeto obligado ha dado cabal cumplimiento a la resolución definitiva dictada por nuestro órgano garante. En consecuencia, se procedió al archivo de los mismos como asunto total y definitivamente concluido. Y asimismo, en virtud de que la parte recurrente no impugnó la resolución en tiempo y forma y una vez transcurrió el plazo que requiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, la misma ha causado ejecutoria. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionado. ¿Un comentario? No hay documentarios. Vamos a pasar al siguiente punto del día. Con gusto, presidente. No existiendo más asuntos generales a tratar, seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en la presente sesión.
No va a haber resumen de acuerdo. Sería- Adelante. De acuerdo. Miembros de este honorable pleno, por su venir a servir buen día, presenta el resumen de acuerdos tomados en esta que ha sido la cuarta sesión ordinaria de mayo del pleno del ITAI-PC. Una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, fue aprobado el orden del día modificado con incorporación de un asunto general a tratar. Una vez lo anterior, fue aprobada el acta de la tercera sesión ordinaria de mayo del pleno del ITAI-PC, celebrada el día 18 de mayo de 2017. Fue aprobado asimismo de manera unánime el código de ética de este instituto y fue aprobado también, no fue aprobado lo que fue el programa anual de verificación del cumplimiento de la obligación de transparencia, de manera unánime fue la desaprobación del mismo punto. Asimismo, fue aprobada la modificación del padrón de sujetos obligados del Estado, suprimiendo del mismo o eliminando lo que es el fideicomiso Fondo de Apoyo al Empleo Productivo del Ayuntamiento de Tijuana, denominado Micrédito. Fue aprobada de manera unánime la norma administrativa número 3, denominada para la elaboración, modificación, transferencia y ampliación del presupuesto de este instituto. Así también fueron aprobados en su totalidad los proyectos de resolución que quedaron debidamente expuestos en la sustanciación de la presente sesión. Correspondieron a los grupos de revisión el 75, el 118, 124, 140 y 152, todos ellos del año 2017. Y en asunto general se dio cuenta a este pleno con diversos expedientes que corresponden a la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, en el cual se dio cuenta respecto del cumplimiento del desechamiento y establecimiento de cada uno en los términos que quedaron debidamente esbozados en la presente sesión. Es cuanto me Gracias, secretario. Bueno, el conocimiento de las publicaciones correspondientes para que se haga conocimiento de las partes que intervinieron y sea público en el portal de obligaciones y transparencia de este instituto. Por favor, secretario, pasar al siguiente punto de orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día sería fecha y hora para celebrar la próxima sesión, presidente. Gracias, secretario. Se establece fecha y hora para la próxima sesión el día 31 de mayo de 2017, si no hay ningún inconveniente. No, no, no. Siendo las 13 horas con 39 minutos del día 25 de mayo de 2017, se clausura esta cuarta sesión ordinaria de mayo de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen todos ustedes muy buenas tardes.